¿Bien usted? Gracias. Ganó, muy bien, ¿no? Excelente. Llego. Si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que me encuentro en zona roja, tierras dominadas por la guerrilla de las FARC en Colombia y donde rigen normas diferentes, en algunos casos increíbles para alguien de fuera. Digo, sí, ¿no? Voy bien de tiempo, digo. Para Sí, llegar. más o menos es hora y media aproximadamente. Entonces, si a partir de las 6 ya no se puede manejar, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde no se puede circular y además, y como veis, tengo que conducir sin casco para que se me vea la cara, porque el temor de la guerrilla es que entre gente del gobierno infiltrada. Son dos mujeres las que están al mando de los peajes, ¿eh? Y además, cada pocos kilómetros hay peajes en los que hay que pagar una pequeña cantidad que se supone es para mantener bien los caminos, porque aquí el gobierno no hace nada. Vecino, yo le recomendaría que quitara la cámara. Y en uno de ellos ayer me recomendaron que quitara las cámaras. ¿No se fían de los hombres que gestionen el dinero o qué? De pronto, no sé, ¿eh? ¿Qué pasará ahí? Wow, qué Yo lo prefiero, son ustedes más simpáticas, por lo general. El caso es que en este momento me dirijo hacia un pueblo llamado Yarumales, donde me espera un contacto, amigo de amigos, pero donde tengo que llegar antes de las 6. Y voy un poco justo, especialmente porque tengo que cruzar un río en un planchón y al llegar está en la otra orilla. Estoy llegando al río. Mala pinta, chavales. ¿Qué decís? Me estaré metiendo en la boca del lobo. Que a partir de las 6 está prohibido circular por el tema guerrilla. Después las 4 y 10. Si me cruza ya, llego. Sin problema. Bueno, sin problema. Bueno. ¡Hola! Leíto, ¿no? Baja, Ah, ¿me bajo de la moto? ¿Seguro? es más fácil porque ahí como va esa moto muy grande te gana. Están primeras. La primera. ¿Será que la pata se aguanta para dar la vuelta? Ah, que la quieres girar, ¿o qué? Así. Me da un poco de pánico esto. Déjala que no vaya quedando cerca. Cruzo una vez más el río Guayabero, último obstáculo geográfico antes de llegar a mi destino del día, Yarumales, donde sí o sí tengo que estar antes de las 6 de la tarde. ¿Cómo te llamas? Tito. Tito. Carlos. ¿Cuánto le da? Te da otra pelea buena. ¿Ah, sí? ¿No es fácil salir? Pero pues te dejas la moto con la livianita. No la puedes sacar con nada. Con tirón. ¿Te la puedes rápido? Yo creo que sí, ¿no? Vale, vale. Ahí estoy. Suavecito hasta la rampa y ahí acelero como el demonio. ¿Me parece? No tan como el demonio. ¿Le doy ya? Estuvo buenísimo. Ya está mirando más, dije que la moto muy grande. Muchas gracias, amigo. Vale. Sigo para allá, que no se me haga tarde. Gracias. Bueno, seguimos.
Sigo avanzando despacio, pero sin detenerme, por este camino cada vez más espectacular, embellecido por la última luz del día, pero que además me advierte de la premura en llegar. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Elisa? Yo, Carlos. Yulisa. Ah, Yulisa. Ya decía yo que tenías cara de Yulisa y no de Elisa. Muy bien. Bueno, Bueno, Yulisa, adiós, ¿eh? dígale adiós, Carlos. Dios, Carlos. Que vaya bien. Vaya bien. Pues vamos. Igualmente. Gracias. Son las 5:05. Quedan 55 minutos de luz de poder conducir la moto. Llevo muchos días de ruta intensa desde que salí de Bogotá, y aunque el camino se ha ido haciendo solo, preguntando a la gente local y averiguando cada día por dónde seguir, lo cierto es que mi destino final en los llanos, antes de seguir hacia Ecuador, era y es Yarumales. Un pequeño pueblo en el que tengo un contacto y donde espero poder sacar la cámara sin que nadie me tema por ser infiltrado del gobierno o algo parecido. Buah, según he bajado he dicho no me lo pienso, porque si me lo pienso la lío. Y ahora... Hola. ¿Yarumales? Señor, ¿Cuánto queda? ya aquí estamos en Yarumales. Ah, ¿ya estamos? Sí, ¿Sabe usted dónde es lo del Paisa? pero no está. No me diga. Ah, ¿Y hay otro sitio donde quedarse? fíjense ahí, sí, hay una ahí. Dio la vuelta de arriba y hay una residencia. Gracias. Buenas tardes. ¿Para quedarse a dormir? ¿Dónde? Ahí, el Paisa es este. Sí, Pero no está él. no, Así que el único sitio es aquí. sí, ahí Ahí. es Hola. residencia y restaurante. Pues ahí voy. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Me dará usted algo de comer? Sí, un momentico. No hay prisa, solo le pregunto. El caso es que a dormir puedo, ¿no? Sí, señor. Pues ya está. Bueno, pero a eso sí, dígame usted qué voy a comer. O sea, está claro que esto es carne sudada, ¿no? Sí, señor, esa es carne sudada. Venga. Con una sopita de pollito con verdurita. La ensalada lleva zanahoria, tomate, cebolla cabezona, la pataconcita que el acompañante, el arrocito y la lenteja, que es la proteína para ustedes que van. Lo mejor la carnecita y la lenteja. A ver, pues. De su papá. Sí, pues la agüita. Había guardado para piña, pero el hombre le dio miedo, entonces yo tengo la agüita. No, miedo no, pero fermentado eso quiere decir que lleva alcohol. No, es que no está fuerte. No. Bueno, es mejor sí, no está para que. Y buen provecho. Muy amable, gracias. Con permiso. Tengo más cigarros, caleta, dígale. Te pongo al día. Tintito. ¿Y usted que quiere salir también? Claro. No. Sí. Mire, sí, mire usted. No, yo quiero mirar el video que usted hizo. Mire. Sí, ya. Pero es que el video mejoraría muchísimo si saliera usted. Mire qué cara tengo de recién levantado. Déjeme grabarle a usted, hombre. ¿Cómo es que llama eso? Estoy con el sheriff, con Enrique. Tú eres el propietario de esto, ¿no? Del hotel. Sí, aquí tenemos 17 habitaciones. Y tienes mucho turista y también he visto mucha gente también de paso, ¿no? Sí, es más bien se mueve más de paso. Más que turista. Sí, el turista viene casi como a los lugares. Muchas veces que no se quedan Aquí, sino que van Sí. directo a Caño-Canoas, Sí, Caño de Cristales, lo que Sí. sea. Junto a Yarumales se encuentra uno de los principales atractivos de la zona, Caño-Canoas. Un lugar turístico como tantos otros en el país, pero con una peculiaridad, y es estar dentro de una zona controlada por las FARC, la guerrilla colombiana, lo que conlleva una serie de circunstancias que como mínimo podemos tachar de especiales. Nuestro guía Francisco. Francisco Guerrero, nosotros hacemos parte de una corporación que se llama Cortusec. Perfecto.
Cortusé quiere decir Sendero Ecológico por la Paz, ¿sí? Es un turismo comunitario. ¿El comunitario por qué? Porque trabajamos muchos de acá de la vereda. El turismo lo utilizamos para arreglo de carretera, hecha de puentes, etcétera, ¿sí? El conflicto armado y la presencia y dominio de la guerrilla en estas tierras Buenos días. Bueno, estoy camino de Caño Canoas, voy con un guía que va ahí delante. han aislado históricamente a estas comunidades que intentan salir adelante con los pocos recursos que tienen. Y nada, un poco el turisteo de este viaje era de este recorrido, el turisteo. Pero ya sabéis que el turisteo es lo que menos importancia le doy. Uno de esos recursos de los que disponen las comunidades es el turismo, pero que, como todo, está condicionado por el conflicto, la presencia de la guerrilla y sus normas. Entonces, aquí no puedo volar el dron. No, señor, aquí no lo puedes volar, porque si nosotros lo dejamos volar, nos atrae muchos problemas a nosotros, ¿cierto? Pero estamos tras de eso para en este año que estamos, a ver si lo podemos volar. ¿Por qué? Porque es mucho mejor publicidad, ¿cierto que sí? Entonces de eso se trata. Hace 2 años que la guerrilla prohibió el uso de drones en la zona, por razones obvias. Estas imágenes fueron tomadas por un buen amigo antes de esa prohibición y me las ha cedido para poder mostraros la belleza de este lugar. Aquí estamos en la piscina de Caño Canoas. Aquí este sitio acá se llama el Velo de la Novia. Ah, mira, el velo de la novia. Velo de la Novia, se llama acá. Se puede entender. Mi nombre es José Fernando Alvis. Soy presidente de la Junta de aquí de la vereda Salto Yarumales. Pertenece al municipio de La Macarena. ¿Y la zona es segura para el turismo? Mientras que las comunidades estemos trabajando con turismo comunitario, no hay problema para nadie, ningún visitante. Nacional e internacional. Exacto, se respeta la integridad física de la persona. ¿Y tiene usted la sensación de que es incluso más seguro que el resto del país para el turista? Pues para mí, que llevo 40 y piola de años viviendo en esta región, después de que una comunidad haga un acuerdo, eso lo respetan. A mí, claro, me ha sorprendido mucho el no poder utilizar casco. Eso ya son normas en acuerdo con la guerrilla. La guerrilla hace la propuesta y uno en la asamblea la lanza a la comunidad y la comunidad aprueba. Porque para nosotros también se nos dificulta que llegue una persona en cascada o con pasamontaña y llegó y agredió ahí al vecino y no supimos ni quién fue, ni le dimos la cara ni nada. Entonces, viniendo destapado, sabemos más o menos la fisonomía de la persona y no la conocemos. Pero por otro lado es muy peligroso sin casco. Sí, pero aquí como nosotros estamos acostumbrados a andar sin casco hasta en el pavimento, no le ponemos, no le ponemos coto a eso. Yo viniendo ayer, hubo un momento en que una señora en un peaje me dijo que quitara las cámaras. De carretera no se puede grabar. No se puede grabar en porque hay un problema en carretera. Usted viene grabando y resulta que se encontró pues aquí el problema es el guerrillero, ¿sí? Que es el que se abstiene de las cámaras, de las grabaciones, porque hay unos que los buscan. Entonces ellos se cuidan de eso, de que usted con la cámara pasó y lo grabó. Y como por aquí entra tanto informante, inteligencia del gobierno, ellos también vienen grabando. Usted viene como turista a grabar su recorrido, pero el que viene haciendo el trabajo de inteligencia viene haciendo el trabajo de él, grabando a la gente lo que vea. Ahora no, hay un proceso de paz, pero aún así siguen buscados, ¿o no? Sí, ellos están como dicen ellos mismos, vamos a dialogar pero en la guerra. Mi experiencia es, en toda zona debe haber un grupo que domine la comunidad, que domine el territorio. Cuando se fue la FARC y quedó ese campito, eso aparecieron extorsionistas de todos lados. Ya usted no puede sacar un litro de leche porque hasta por el litro de leche le cobran impuestos. Dicen que la FARC al campesino lo tiene exprimido, no. A nosotros como campesinos, el que es campesino pobre, no. Aquí les paga impuestos el que tiene forma, el que no.
si se acaba la Faro o el grupo, eso viene otro grupo, bien sea la Marquetalia, los sinaloeños, bueno, viene otro grupo, porque todo ahorita hoy en día es La Plata. Totalmente. El dominio de las áreas por La Plata. Parece obvio pensar que aunque la zona es segura, el conflicto y los enfrentamientos entre las partes y que sea la guerrilla quien manda en la zona no le hacen bien al turismo. Por lo que lejos de que las comunidades puedan vivir de ello, necesitan hacerlo de otros recursos, como es la agricultura y la ganadería, que obviamente tiene otras problemáticas. Esto antiguamente todos nosotros vivíamos de la coca. Bueno, entonces, paisa, ¿dónde estamos? ¿Estas son tus tierras? Sí, señor, aquí estamos en la vereda Salto Yarumales. Ajá. Aquí tocó volver a coger la vaina de las maticas. ¿Todo este terreno es tuyo? Sí, pero las matas de coca en sí son poquiticas. Esto se hace como un despegue, porque de todas maneras aquí tenemos chocolate, como lo puede ver también, y de eso también dependemos, y del turismo. Entonces nosotros volvimos a coger de vaina de la coca, porque aquí no se puede sacar casi ningún cultivo. Si aquí usted va a sacar plata, no vale más la sacada del producto allá, y se pierde plata. Entonces aquí usted saca la mercancía un poquito y ya la va vendiendo y se va sosteniendo para sostener a la familia. El problema de la agricultura es que para los campesinos lo único rentable prácticamente es la hoja de coca, a la que le dan un valor añadido con un proceso químico que ellos mismos hacen. ¿Le ganas plata a la coca vendiendo la hoja o haciendo un proceso? Haciendo el proceso, sacando la base. Es que el cultivo de la coca es muy difícil de erradicarlo, de acabarlo. Le digo, ¿por qué? Porque es que el campesino mismo le da la transformación, el valor agregado. Mientras que usted no le da un cultivo el valor agregado, no hay beneficios. Entonces, por ejemplo, nosotros cogemos la hoja y le hacemos el trabajo, la transformamos en base. Entonces ya la base esa es la que nos deja para la comidita, para lo que necesitemos en la casa y para la gaseosita. Esta es la base de coca. ¿Esto sería como coca pura? Esta es la materia prima para sacar la cocaína. Ah, ok, pero eso no es cocaína todavía. No, esta es base de coca. Ok. ¿Y el cultivo de la coca no se puede sustituir por otro cultivo que dé dinero igual o parecido? ¿No? Sí se puede sustituir por otro cultivo, pero entonces el cultivo que uno va a sustituir por esa coca, a uno no le arrancan las matas que lo están sosteniendo, no se las arrancan hasta que el cultivo no esté dando el producto y se lo estén comprando con garantía de compra. Para poder sustituir la coca por otros cultivos, los campesinos necesitan ayuda del gobierno, que les financien el proceso, que puede tardar unos años, y sobre todo que les garantice que sus nuevos cultivos vendrá alguien hasta aquí a comprarlos, teniendo en cuenta las precarias infraestructuras y el hecho de que la guerrilla domine la zona. Esto es cacao, ¿no? Sí, esto es el cacao, que es donde se saca los derivados, que de esto se saca el chocolate, donde ya se hace la chocolatina. ¿Y no da ningún trabajo mientras está creciendo? ¿Hay que hacerle algo? ¿Hay que cuidarlo? Uy, claro, esto es más o menos un proceso desde que usted siembra una planta, son 5 o 4 años para poder bregar a sacarle las pepas. Y entonces esto lo has cortado así, ¿no? Este es el fruto, digamos. Sí, este es el fruto. El proceso de esto es coger y recogerlo y acumularlo en una parte y machetearlo. Se saca la pepa y se lleva para la casa, la sola pepa. Esto ya queda por aquí. Está buenísimo, ¿eh? Así. ¿Cómo le pareció el cacao del paisa? El cacao del paisa es el mejor cacao de probablemente todo Colombia y un poco de Venezuela y Ecuador. Y eso. Conclusión: que la gente de estas tierras, como en cualquier otro lugar del mundo, tiene que sobrevivir y lo tiene que hacer con lo que tiene. Y, por desgracia, las posibilidades no son muchas. Entonces aquí tienes cacao, coca y ¿qué más? Y ganas de trabajar como un berraco. Eso seguro. Bueno, 3:45, abandono este maravilloso lugar y vuelvo a la Macarena. ¿Quieres decir algo más? Pues yo quería aprovechar esta oportunidad para invitar al mundo entero a que venga y conozca estas tierras, que esto es parte de la Amazonía colombiana. Y aquí, como usted ve, el turno es de los guías, el turno es de los restaurantes. Aquí es todos por turno. Tratamos de ser comunitarios. Me han dado de comer, me han dado mucho tinto, me han llevado a canoas. No han conseguido prender el aire acondicionado desde que he llegado. Se dañó el motor. Lo único malo es eso. Bueno, y aparte de todo eso, tienes otra actividad que es la que más te gusta, que es el turismo. Así que todo el mundo que quiera venir aquí, que te busque. Claro, aquí está el paisa, para atenderlos con mucho gusto. Pero qué a gusto está aquí. Aquí están los gemelos. Hostia, un saludo para mis amigos de España. ¿Qué haces? Aquí haciendo masa para coger peces.
¿Qué pasa, Alejito? ¿Qué le estás diciendo al paisa? ¿Que no me dejen ir o algo o qué? No, le estaba dando las gracias por recibirte, por tenerte allá. Demasiado bien me han tratado aquí. Todo el mundo viene aquí a hablar contigo, que uno es muy amistoso con todo el mundo, familiarizado, y entonces la gente lo busca, cualquiera necesita un favorcito, nos le llega a colaborar, entonces una buena relación con la gente. La gente llega mucho aquí, que les gusta venir a charlar. Un gusto, mil gracias. A la orden, para servirle. De verdad. Mil gracias por el buen trato. No, papi, aquí estamos para servirle a los visitantes. Aquí el que se va no hace falta, el que llega no nos estorba. Aquí todo el mundo lo atendemos como se merece, con cariño, familiarizados, al estilo paisa. Al estilo paisa diciendo mentiras. Momento de irse de este pueblo y de esta familia. Gracias por todo. Bueno, Familia. Nada bien. Gracias. Bueno, Dios lo bendiga. Me han recomendado que vaya sin cámaras, así que nos vemos en la Macarena. Lo que diga usted es el jefe. Yo lo que diga usted lo obedezco. Gracias. Chao. Una vez más me sugieren que quite las cámaras, algo que por supuesto hago, lo que no quita que intente grabar el camino de alguna forma, en este caso con la cámara en la boca, así que perdonad si no vocalizo. Bueno, nada, no. Vámonos. Bueno, sigo camino hacia la Macarena, entonces no puedo llevar cámaras. Voy a obedecer, por supuesto, siempre lo que te dice la gente local, más en este caso, que era el jefe de la comunidad. El camino este ya lo hicimos el otro día con cámaras, más o menos. Esto que acabo de pasar, que es una plataforma así bastante provisional, es porque el ejército bombardeó el puente que a su vez había construido la guerrilla. Y una zona muy intensa, la verdad, en muchos aspectos, y muy agradable en la mayoría, pero intensa. Me voy de Yarumales satisfecho por la experiencia y por el buen trato de la gente local, pero una vez más con una sensación agridulce tras haber compartido la vida con gente que lo tiene bastante más complicado para salir adelante. Bueno, estoy yendo hacia la Macarena, como bien sabéis. Me queda un buen rato para llegar. Voy bastante despacio porque voy sin casco. Voy sin cámaras, no será mejor llevar así un palo y esta, pero que no se me vea mucho porque... Por mi parte, con ganas de volver a la normalidad, salir de la zona roja, poder circular con casco y poder sacar mis cámaras sin temor a que me confundan con un infiltrado del gobierno y me meta en problemas. ¡Qué bonito! Pero por supuesto sin quejas, agradecido por haber recorrido otra parte de esas menos transitadas del planeta y además haberlo compartido con todos vosotros. La Macarena y después seguir hacia San Vicente. Y ahora sí me dirijo de nuevo hacia la Macarena, desde donde enfilaré dirección Ecuador, aunque todavía queda el Putumayo por recorrer en Colombia. Pero antes de nada tengo que volver a cruzar el río Guayabero en la misma endeble canoa de la otra vez. Luego llega al río. Pero esta vez con una diferencia. Somos 3 motos más. ¿Creéis que aguantará o no aguantará? Hay una madre tocado. ¿Eh? Dios de mí, O sea, yo por nuestra vida no peligro. A mí me da miedo perder todo. Si se cae al agua pierdo todo. Imagínate. Nosotros ya salimos ahí a nado entre todos, nos agarramos a los niños y salimos nadando. Bien granado. Hugo. Perdone. ¿Cómo estás, compa? ¿Bien? Bien. Lo hacemos en el planchón hoy, que somos... ¿Puede ser o no? ¿El planchón? Sí, hombre. Dale, la canoa. que llevamos niños y 3 motos y esta moto muy grande. ¿Puede ser? Por fortuna, el barquero accede a cruzarnos en el planchón, que al parecer solo se usa para coches o camiones, lo que nos tranquiliza a todos. Comparto el viaje con 3 hermanas, el marido de una de ellas y 2 niños. ¿Y dónde vais? ¿A la Macarena? Sí. ¿Pero sois de allí o al revés? Pues mis papás viven por acá, Ajá. pero no somos de acá, vivimos, o sea, somos de otro lado, pero ¿Vivís? mis papás se vinieron a vivir acá y pues nosotros venimos siempre a verlos. A ver, ¿cada una habitación en un sitio? Sí, en realidad somos 5 y todas nos fuimos para lugares distintos. 5 hijas. Sí, 5 hijos. Tu papá está encantado, ¿no? Sí, él dice que no quería tener varones. ¡Vamos!
Tengo competencia, tengo aquí a una TikToker. ¿Cómo es tu nombre? Daniela Laguna. Daniela Laguna, haciéndome competencia, grabando lo mismo que yo. Suerte, buen viaje. sí. Hemos coincidido 3-4 motos y hemos convencido al chaval para que nos pasara en la planchón, en lugar de la canoa. Y yo hoy lo he agradecido, tenía un mal presentimiento con pasar la barca en la canoa. ¿Con Y? Gracias. Charlie, sí, me va. GHA. ¿Dónde irán a almorzar eso para comer juntos y eso? Pues donde digáis, ¿conocéis algún sitio? Claro. Ahora os alcanzo y Listo. os sigo y almorzamos juntos, ¿sí? Claro, señor. Gracias. Sigo camino hacia la Macarena, detrás de esta familia que he conocido en el río y con quien pienso almorzar, aunque no debería de perder mucho tiempo porque la idea de hoy es llegar a San Vicente del Caguán y como ya sabemos, no se puede circular más tarde de las 6. ¿Muy bien? Sí, Ah. es que ya estamos entrando, ya veo la explicación. Ah, ¿ya os ponéis guapas o qué? Más guapas. Bien. Bien jugado. Una Ducati, Sí, Sí. cilindraje. 9.50. Por segunda vez llego a la Macarena, ciudad donde voy a almorzar con esta familia, pero mirando el reloj de reojo, porque me queda un último tramo que recorrer en zona roja y por tanto tengo que llegar antes de las 6, sí o sí, a San Vicente del Caguán, a unos 150 kilómetros que tengo que hacer despacio, porque de nuevo no puedo usar casco. Estoy en la Macarena, he almorzado con estos muchachos y me voy corriendo hacia San Vicente del Caguán. Es zona guerrillera todavía, no puedo llevar el casco, no puedo llevar cámara y no puedo conducir más tarde de las 6. Así que bueno, no voy mal de tiempo, pero tampoco voy sobrado y sobre todo no puedo grabar mucho, así que voy a avanzar. Y no puedo correr tampoco, voy sin casco. En fin, todo va a salir bien.